tenemos una misión. Nuestra mayor misión es poder ser familias completas dispuestas a vivir obedeciendo la Torá y haciendo su voluntad. Temer, conocer, amar, servir y obedecer unidos a la familia de Adonai y así vivir el reino de Dios. Familias completas dispuestas a hacer la voluntad de Adonai. Bienvenidos a Oshiana Internacional. Muy buenas noches a toda la audiencia de la Radio Kehilá. Te damos la bienvenida. Nuevamente nos encontramos como todos los lunes en este programa La Biblia en su contexto. A vos que me estás escuchando por primera vez, te voy a decir que la Biblia en su contexto se trata de explicar y enseñar el contexto original donde fue escrita la palabra de Dios. Así que quédate ahí, no te vayas porque te va a interesar el tema. Y a ustedes que me siguen, que están siguiéndonos siempre, aquellos que nos escuchan siempre, que sean muy bendecidos en este día. Les mandamos un saludo fraternal. Quien te habla, Patricia y Vero. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, la verdad que estoy muy bien y un saludito para todos los que están allí ya preparadito, lápiz y papel, con mucha atención, muchas ganas. Y bueno, aquí estamos para otro estudio y a prestar mucha atención. Quédate con nosotros porque lo que se viene esta noche, la enseñanza que se viene, te va a interesar y te va a gustar mucho. Así que te invitamos a que te quedes. Prepara tu café, prepárate el mate, el termo y quédate para escuchar. Vas a recibir una bendición muy grande. שופר, הללו ונבל וכינור, הללו וטוב ומחול, הללו ומינים בעוגה. כל נשמה תהלל אדוני, הללויה, הללויה. כל נשמה תהלל אדוני, הללויה, הללויה. Bueno. Y si te querés comunicar aquí a la radio de la costa, Radio Kehilá, la 95.5, podés hacerlo al WhatsApp 1559 004636. Ahí podés dejar los saluditos, los mensajes, algo que quieras comentar, algo que te quedó ahí en el tintero, querés preguntar, bueno, allí lo podés dejar. Bueno, Romy, ella lo va a estar dando. Y después tenés el WhatsApp también de Patricia, 2246 519106. Si querés allí saber algún pedido de oración, lo querés poner allí, preguntar, bueno, ahí te vamos a dar la información. Le damos un saludo muy afectuoso también a Romina Paz, quien está acá en los controles, quien es la dueña de este lugar y la co-creadora de este programa también. Le damos gracias por esta bendición tan grande que ha preparado para nosotros, esta apertura de que podamos enseñar esta bendita palabra. Así gracias, chicas, acá estoy, ¿me escuchan? Gracias, chicas, por esas hermosas palabras. Ya se está comunicando Carolina, está atenta, ¿sí? Dice, buenas noches, soy Carolina, saludos desde Mar del Plata.
expectante por el programa de hoy. Ya está ahí prendidita, escuchando para aprender. Y bueno, también manda saludos Emanuel, saludos y bendiciones para las Kadoshim que están enseñando ya a los Kadosh que Amén. escuchan Shalom Shalom. Así que bueno, vas a tener que traducir estas palabras, Patri. Bueno, Kadoshim quiere decir santos. Es el verdadero Bien. nombre, es Kadoshim, así que está hablando Shalom. Bueno, Shalom, después vamos a explicar lo que significa la palabra Shalom, que implica mucho más que un saludo y paz. Bueno, aclaro que Carolina es mi hija, obviamente, y también Emanuel es el hijo de una amiga que está viviendo en Bransen. Hay gente de La Plata que también los está escuchando. Está su mamá también escuchándonos. Así que bueno. Bueno, también nos están escuchando también mi familia, mi esposo, mi cuñada, bueno, están allí también escuchándonos y bueno, les mando un saludito muy, muy grande. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Vero? A ver, vamos a hacer un repaso. Yo tomé mis notas, profe, usted corríjame, yo también estoy haciendo los deberes y también voy a decirles que yo también estoy aprendiendo y estoy aprendiendo un montón, es un privilegio estar con Patricia al lado de ella, es una bendición del Padre que el Señor nos ha puesto en este lugar, la tengo aquí al lado y aprendo muchísimo. Y bueno, tomé mis notas, Patri, después de muchas notas, tú me has hecho unas correcciones y bueno, dice, estuvimos hablando en el programa anterior, ¿no?, de la Septuaginta, ¿no? Dice, se traduce al latín, ¿no?, y de ahí sale la Vulgata, la Biblia católica, de Erasmo eran los seguidores de Lutero. Ahí sale la Biblia que se tradujo al español por Reina y Valera, esta misma que tenemos ahora en nuestras manos, ¿no? Cuántas traducciones y qué bendiciones tener en nuestras manos y en nuestro propio idioma la palabra del Eterno. Patri, estoy muy contenta por eso. Amén, amén. Aparte es importante para vos que me estás escuchando por primera vez entender que la Biblia fue escrita en el lenguaje original, en el hebreo, y fue traducida, como decía Vero, por distintas partes, por distintos idiomas, hasta llegar a lo que tenemos hoy, que es la Reina Valera, la palabra que se aproxima más a la traducción original. Pero tenemos que entender también un poco que al ser el hebreo, el idioma que fue escrito, un idioma con otras letras, no con el abecedario que tenemos nosotros, pues ustedes habrán visto que el hebreo tiene unas casitas, unos dibujitos, bueno, obviamente que no se puede traducir porque en el idioma hebreo no existen las vocales nuestras. Se usan se le agregan por tema de fonética, pero en realidad no existe. Entonces, porque no se podía traducir, se tuvo que transliterar. ¿Qué quiere decir transliterar? Se buscaron palabras parecidas. Y bueno, hoy vamos a comenzar, por eso te decía, quédate ahí, porque hoy comenzamos con el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, que el verdadero nombre es el Tanaj. Habíamos hablado en la clase anterior que el Tanaj no es Antiguo Testamento, sino es Antiguo Pacto, pero la división entre Antiguo Pacto y Nuevo Pacto la hizo la Iglesia Católica cuando la traduce al latín, porque en realidad ellos tenían los pergaminos, los rollos. La Biblia siempre fue una sola. Pero la división, si bien hubo un Antiguo Pacto y hubo un Nuevo Pacto, pero la división en el texto bíblico la hizo la Iglesia Católica, además de agregarle los versículos y además de agregarle los títulos. Obviamente se produjeron, el problema mayor que se produjo ahí fue la mala interpretación. ¿Y por qué la mala interpretación? Obviamente no tenían el contexto original. Y es como explicaba la otra vez, si yo quiero traducir el Martín Fierro al chino, ¿qué le va a faltar a ellos para entender el Martín Fierro? ¿Qué le va a faltar? Le va a faltar el contexto. El contexto. No van a entender las expresiones que usamos acá, ni demás. Entonces, esto mismo fue lo que ocurrió. Hubo alteraciones en las traducciones, no por mala intención, sino que al haber una transliteración y buscar palabras que no eran el original, hubo errores. Pero Adonai es tan bueno
que en este tiempo final, tiempo de la restauración, todo esto está dado a conocer. Aparte que la interpretación de la Torá es dada únicamente por el Ruach HaKodesh, el llamado Espíritu Santo. Entonces tenemos que en el tiempo final, la profecía era que iba a ser la restauración de todas las cosas. Hoy estamos en los tiempos finales y estamos volviendo al diseño original. Estamos volviendo a la Biblia original. Y es por eso que estamos haciendo esta enseñanza. Así que comenzamos con Tanaj. ¿Qué habíamos dicho que era Tanaj? Es un acróstico. Un acróstico es una palabra formada por siglas. En este caso, Tanaj es un acróstico formado por la palabra Torá, llamada Pentateuco en la Biblia española, Nabín, llamada profetas en la Biblia española, y Ketubín, que son los escritos generales. Dentro de, tenemos nosotros la Biblia nuestra, tenemos la Torá, tenemos los escritos generales y tenemos los profetas. Y tenemos profetas mayores, profetas menores, libros poéticos. Desde el hebreo no existe esa agrupación, sino que desde el hebreo son tres: la Torá, los Nevin, el libro de los profetas, y los Ketubín, que son los escritos generales. Entonces, vamos a empezar primeramente con la Torá. Los 5 primeros libros que fueron escritos por Moshe, la Torá. Y vamos a ver que de acuerdo a la traducción, nosotros tenemos en el español que dice ley. No dice Torá. Dice ley. ¿Por qué ley? Porque cuando se traduce la primera traducción al griego, como la palabra Torá, volvemos a lo mismo, reitero, es una palabra únicamente hebrea, no tiene traducción en ningún idioma, por lo tanto se le transliteró, se buscó una palabra parecida y desde el griego se le puso la palabra anomia. Nomía, que quiere decir ley, o sea, enseñanza con peso de ley. Y ahí es donde vino la confusión. Porque en realidad la palabra Torah no significa ley, sino significa instrucción, enseñanza. Quiere decir la instrucción, la enseñanza de Dios para su pueblo. De hecho, hoy vemos que el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, el verdadero nombre es Brit Hadashah, también es Torah. Todo es Torah, el texto es Torah. O sea que entonces comenzamos, la palabra Torah es una enseñanza, no es ley. No es nomía, es enseñanza. Y vemos que esta palabra viene de la raíz de la palabra shará o shirá, que quiere decir dar en el blanco. Esto hay muchos cristianos que lo saben. Saben que dar en el blanco quiere decir directo al blanco. ¿Qué es dar en el blanco? Sería ir a la dirección correcta. Entonces la Torá, la raíz es shara. Lo contrario a jatá. Jatá quiere decir errar al blanco. O sea, jatá es errar al blanco. ¿Qué sería errar al blanco? Pecado. No saber a dónde va, no tener un sentido. Pecado. Eso es errar. Entonces quiere decir que el pecado es la transgresión de la Torá. Y fíjate, Vero, y qué detalle, porque dar en el blanco es encontrar la dirección correcta para nuestra vida. La Torá fue dada para que encontremos la dirección correcta, para esas instrucciones que Adonai le da a Moshe, es para que vivamos una vida con dirección y propósito. Lo contrario es vivir en jatá, sin propósito. Sabemos también que la Torá, después vamos a hablar un poco más al detalle de esto, pero la Torá está compuesta por los 5 libros que fueron escritos ¿por quién? Por Moshe. Entonces, vamos a ir haciendo un resumen libro por libro para que hay cosas que te van a quedar más claro. Es bucear, esto es meternos en aguas profundas, esto es bucear en la profundidad. Y de hecho vamos a comenzar con el primer libro, que es el comienzo de todas las cosas. Ahora, sabemos que Moshe escribió estos 5 libros, ¿no? Ahora, Moshe escribió a partir de ¿qué? Del libro de Shemot o Éxodo. Pero, ¿por qué escribió Bereshit? ¿Con qué conocimiento Moshe pudo haber escrito el libro de Génesis en griego y el verdadero nombre Bereshit?
primeramente por la tradición oral, contada de generación en generación, pero algo mucho más importante, la revelación de Adonai, la revelación de Dios a su vida. Qué tremendo, ¿no? Qué importante. Cada vez que Moisés subía y bajaba al monte, y esto lo sabemos por escritos históricos que fueron cotejados, porque todas estas cosas orales están puestas en un libro que se llama el Talmud. Dice que cada vez, de hecho Moshe, cuando fue al monte a recibir la Torá en tabla de piedra, él no fue que subió una sola vez, bajó y subió. Y ahí Adonai, no se olvide que estuvo mucho tiempo, ¿no? Moshe ahí para esperar, ¿no? Las instrucciones. De hecho, ¿se acuerdan que la gente se cansó y vino el becerro de oro? 40 días. Claro, y en esos 40 días Adonai le puede haber dado al dictarle el libro de Bereshit, ¿verdad? Darle comienzo a todas las cosas. Sabemos que el libro de Éxodo, Shemot, lo fue escribiendo él en el desierto, a medida que él recibía la revelación, porque todo fue por revelación de Adonai. Adonai le dice, haz esto, así como en el cielo. Todo el diseño celestial se lo dio a Moshe para que lo haga en la tierra. El tema del tabernáculo, que después lo vamos a ver, la menorá y todo lo demás. Entonces, vemos que la Torá es la primer Biblia que fue escrita. El primer escrito bíblico fue la Torá en tablas de piedra, los 10 mandamientos, porque toda la Torá se basa en los 10 mandamientos. ¿Y escrito por quién? Por el dedo de Dios. Quiere decir que el primer fue la única Biblia que fue entregada en manos de Moshe fue la Torá, escrita con el dedo de Dios. La primera, ¿no? Las que después las rompió. Entonces, comenzamos con el libro de Bereshit, Génesis en hebreo, en griego, perdón, conocido como Génesis, pero en realidad es el primer libro de la Torá, el libro de Bereshit. Así que después de esta pausa, agarrá la lapicera, porque vas a tener que anotar, agarrá tu cuaderno, seguí, calentá el mate, hacé tu café, porque vas a recibir revelación y es para anotar. Haceme caso. La radio está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36. La radio está con vos. Radio Keilah 95.5. Bueno, han llegado mensajitos de parte de Virginia. Dice, hola Romy, saludos para las 3. Estamos escuchando con Tupac Iván. Iván. No sé quién es Iván. ¿Quién es Iván, Patri? Iván es el novio de mi hija. Ah, bien. Pensé que era otro nene. No. Bueno, qué impresionante, imponente la voz del Roe Claudio. Lo escucho y wow, qué voz que tiene. Es locutor el Roe Claudio. Sí, la verdad que me gusta mucho. Y bueno, le doy gracias por haberme grabado, ya los tengo hace como 2 años o más a estos audios. Tengo un par más que los paso a veces y la verdad que una bendición el Roe. Bueno, muchas gracias Virginia por comunicarte, te mandamos un beso grande para Iván y también para mi nietito Tupac, un beso grande para él, que él es un futuro israelita, él dice el Shema Israel, así que bueno. Bueno, también me escriben, pero no me dejan sus nombres, también me mandan saludos, buenas noches, las chicas de la radio, dicen, es la característica de acá de la costa, pero bueno, no me dejó su nombre. Y después también hay otra, Eugenia, capaz que la conocen. Sí, que manda shalom. Y bueno, gracias por poder escucharlas, dice, y conocer la verdad sobre nuestro amado Yahweh y Yeshua. Amén. Muchas bendiciones. Bendiciones a todos los que están allí, listos, atentos a lo que se está hablando. La verdad que es una bendición. Bueno, entonces comenzamos, habíamos dejado, que dijimos que comenzamos con el primer libro, habíamos dejado ante la pausa Bereshit, ¿no?
Génesis. Génesis en la traducción al griego, la palabra Génesis quiere decir origen, pero es parecida porque en el hebreo original es Bereshit y significa comienzo. Ahí vemos que no hay tanta diferencia. En realidad entre el griego y el hebreo no hay una diferencia muy grande, porque son grafías parecidas. El problema se originó en el latín y ahí fue donde se produjo la manipulación. Así que bueno, entonces, Bereshit, en el comienzo. La palabra Bereshit comienza con la letra hebrea Bet. Y esa te la vamos a mostrar cuando estés en YouTube, cuando salga por YouTube, vas a ver la imagen de la letra Bet. ¿Y por qué es importante? Bueno, te cuento que en el hebreo cada letra tiene su significado. Así como nosotros para decir una palabra necesitamos 3 o 4 letras, ellos con una letra tienen un significado. Con una letra dicen una palabra. Y la palabra Bereshit comienza con la Bet, que es la segunda letra del alfabeto hebreo, que a su vez representa el número 2, porque en el hebreo las letras son los números. ¿Y qué significado tiene? Bueno, es un dibujo, la letra es un dibujo que está totalmente cerrada, tiene un techito, tiene costados, es como si fuera un cuadro, pero tiene una apertura hacia adelante. Y eso tiene un significado, más allá que sabemos que desde el hebreo se lee de izquierda, se lee al revés, ¿verdad? No se lee de derecha a izquierda, se lee de izquierda a derecha. La letra Bet significa que no podemos ir para arriba, no podemos ir para abajo ni para los costados, sino significa ir hacia adelante. Significa, es la apertura hacia toda la Torá. La letra Bet es la apertura hacia todo el libro, es la que abre la trama al texto bíblico. Y esto tiene que ver con que la revelación que Adonai nos da en el texto bíblico es únicamente para que la cumplamos y la obedezcamos, no ir más allá. De hecho, sabemos que hay cosas que Adonai no nos ha revelado y que tampoco nos va a revelar, ¿verdad? No podemos tener toda la revelación. Hay muchas cosas que Él se plació no revelarlas. Y todo será porque a veces el ser humano quiere ir más allá. A veces la curiosidad del ser humano quiere ir, no, pero esto quiere decir tal cosa, quiero interpretar. Si Adonai lo dejó así, no vayamos más allá. Por algo será. Y esto está aclarado en el texto de Deuteronomio 29:29, que va a leer Leo, va a leer Vero, fíjate. Bueno, dice, las cosas secretas pertenecen a Adonai, nuestro Elohim, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta Torá. Ahí está, ahí está que la palabra Bet significa ni revelación para arriba, ni para abajo, ni a los costados, sino para adelante. Solo aquella revelación que Adonai nos quiere dar, resistiendo la tentación de interpretar por nosotros mismos. De hecho, por interpretaciones humanas es como donde se ha desviado el texto, donde se ha desviado la doctrina, y de esas interpretaciones humanas nacieron un montón de denominaciones y de creencias, porque ¿cómo puede ser que con una misma Biblia haya tantas religiones? Justamente por esto, por querer el hombre interpretar por sí mismo y no ajustarse a lo que está escrito. También nos habla el apóstol Pedro de esto, en 2 de Pedro 3:16. También el apóstol Pedro está confirmando esto. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 2 de Pedro 3:16. Amén. Así que vemos entonces cómo el texto bíblico confirma lo que ya de antemano venía anticipándose. Amén, amén. Perdón, me equivoqué. 2 de Pedro 3:16. Aquí está. Bueno, sigamos. Casi en todas sus epístolas
hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Bueno, aquí vemos entonces que el apóstol Pablo está confirmando esto, ¿no? De que realmente el no querer conformarnos con lo revelado por Adonai nos lleva a buscar cosas que pueden traer confusión, no solamente a nosotros, sino a aquellos que nos están siguiendo o nos están escuchando. Adonai nunca quiso revelarle todo a la humanidad. De hecho, reveló lo que Él quiere que hagamos, ¿sí? Entonces, vemos que a su vez también lo particular que esta letra Bet, aparte de significar eso, también tiene el significado de la palabra casa o morada. Por eso tenemos Betel. ¿Se acuerdan lo que era Betel? ¿Dónde? ¿Qué pasó en Betel? ¿Se acuerdan? ¿Qué había pasado en Betel? Fue el lugar donde ¿qué pasó en Betel? ¿Quién llamó Betel? Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Jacob. Betel. De hecho, Belén, la ciudad de Belén, en realidad es Betlehem, casa de pan. ¿Sabía? Es Betlehem, no es Belén. El nombre verdadero, que significa casa de pan. Entonces, fíjense en ustedes qué tremendo, qué poderoso es esto, porque también vemos que esta relación, casa, morada, pueblo, es como que el libro, la Torá, significaría también tenerlo Adonai dentro del libro, ¿verdad? Es la morada, ¿no? Los judíos ortodoxos, ellos sostienen de que fue hecho así justamente. Empezó esta palabra con esta letra para darle a Adonai la morada en el libro, como que todo el libro sería su morada, toda la Torá, la morada de Dios. Y otra particularidad es que si bien Bereshit empieza con esta letra Bet, después vamos a mostrarle la letra en las imágenes, termina el libro de la Torá, en el libro de Deuteronomio, en el último capítulo de Deuteronomio, termina con la letra Lamet, que vendría a ser una especie de la L nuestra. La combinación de esta letra Bait con Lamet significa Lev en hebreo, que es corazón. La combinación de esta letra Bet de la primera letra, Bet, con la última letra de la Torá, que es Lamet, unidas representan la palabra Lev, que en hebreo quiere decir corazón. ¿Qué podrían decir? Que la Torá es el corazón. Eso dicen los rabinos judíos, o sea que la Torá es el corazón. Es el corazón. Pero bueno, rapidito vamos a comenzar entonces con el versículo 1. Ustedes saben que la palabra tampoco es versículo. La palabra verdadera es pasuk. Así que vamos a empezar. No te preocupes porque ya te vas a acostumbrar a estas palabras porque en todos los programas vamos a empezar a usar. Y mientras Vero va a estar leyendo el pasuk número 1, el principio de todo. Bueno, en el comienzo, ¿no? Aquí se le dice Génesis, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Vamos a ver que acá nosotros en la Biblia nuestra dice Dios, pero en realidad sabemos, ¿se acuerdan? Los que nos estuvieron escuchando, que Dios aparece recién en la Biblia, en la traducción griega, en la Septuaginta, en la Biblia Septuaginta, que era Teos. Pero en el hebreo no existe el título, porque en realidad Dios es un título, tampoco es un nombre, es un título. Después vamos a ver el verdadero nombre. En el hebreo es Elohim. Elohim. En el hebreo es Elohim, que también es un título, porque el verdadero nombre, él se lo reveló a Moshe y después lo vamos a ver. Entonces, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. La palabra crear en el hebreo no tiene el mismo significado que nosotros le damos en el español. La palabra crear en el español es crear de lo creado. Nosotros creamos de lo que ya está creado, ¿verdad? El hombre crea, pero ya está la materia prima antes, ¿no? Crea un diseño, pero de algo. Pero la palabra
crear en el hebreo es el verbo barak. Barak, muy conocido porque hay un cantante, hay un grupo que se llama Barak y se llama justamente por eso. Por eso. Y quiere decir crear de la nada. Por eso Elohim creó de la nada. Dice Elohim Barak et Shamahim. Dios creó los cielos y la tierra. Ahí sería Elohim Barak et Shamahim et Laharet. La palabra tierra es Eretz o Jaretz. Y dice creó los cielos. Quiere decir que no creó un solo cielo, creó los cielos. ¿A qué se refiere cuando cree los? ¿Por qué dice los cielos? Acá no está hablando de la bóveda terrestre nuestra, sino que está hablando del universo entero, ¿verdad? ¿Sí? No dice el cielo, creó los cielos. En el hebreo la palabra es Shamahim. Y después vamos a ver qué importante que es esta palabra cuando sigamos adelante. Entonces, Elohim creó de la nada, porque Él existió siempre. Los Shamaim y las Jaret, los cielos y la tierra. El versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, esto también tiene una explicación. ¿Por qué muchos dicen, ¿y por qué las aguas si después dice que Él creó las aguas? ¿Por qué ya había agua? Había agua, Él no creó las aguas, estaban las aguas, Él no las había creado. Dice que, volverlo a repetir. Dice que, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Adonai se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, entonces vemos acá que había aguas. En el versículo dice que había agua, habla de un abismo, de tinieblas, ¿verdad? Sí. Y que el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Elohim, se movía sobre las aguas. ¿Por qué había agua? Muy sencillo, porque primeramente creó los cielos. La palabra Shamahim es cielo, y todo el universo es gaseoso, ¿verdad? Los Shamaim, los cielos. La palabra Maim, el final de la palabra es agua. Agua en hebreo es Maim. ¿Y qué será Shamaim? Después lo vamos a ver un poco más adelante. Dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y la tierra estaba desordenada y vacía. Acá está hablando del planeta. La palabra desordenada en hebreo es tohu, que quiere decir sin forma. No es la palabra desordenada que nosotros conocemos como desorden. ¿Se dan cuenta? La diferencia es sin forma. Estaba sin forma. Dice tohu wa bohu. Y bohu dice vacía. No tenía nada, vacía. Algo vacío es algo sin nada. O sea, estaba sin forma en una palabra y sin contenido. Eso es lo que dice el hebreo original. Estaba sin forma y estaba sin contenido. Había un abismo, las tinieblas cubrían el abismo, ¿no? Sí. Estaban sobre el abismo. Y vemos que el Ruach de Elohim, del Espíritu de Elohim, se movía. Ahora vamos a ver que la palabra mover tampoco es la palabra original, porque la palabra original de mover en el hebreo original es shafiré, que quiere decir incubar, quiere decir cubrir, quiere decir como si fuera empollar, como para una... Y esto, este vocablo es el mismo que está utilizando Moisés en su famoso canto antes de partir. Que eso lo vamos a ver en Deuteronomio 32:11. Yo quiero Vero, que leas Deuteronomio 32:11. Ahí vamos a ver que el mismo vocablo que se usa aquí es el que aparece en el versículo 2. Como el águila se excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas,
los toma, los lleva sobre sus plumas. Bueno, acá vemos que se usa el mismo verbo. Ese verbo que se usó ahí, de empollar, de cubrir, es el que se usa en este versículo, que no es mover, sino que tiene otro significado. ¿Cambia? Y sí, cambia. ¿Qué estaba cubriendo Adonai? ¿O qué quería cubrir? ¿O qué quería? Es como que él abrazaba o incubaba algo, sí. ¿verdad? Ahora, ¿qué había pasado entre el versículo 1 y el versículo 2 para que las tinieblas estén? Si sabemos que todo lo que hace Él es perfecto, ¿qué había pasado? Bueno, esta brecha que hay entre el versículo 1 y el versículo 2, del cual transcurrieron millones de años, porque nosotros lo vemos acá, pero no es así, fue la caída de Satanás a la tierra. Esto está detallado en uno de los libros que componen el Tanaj, pero que fue arrancado por el cristianismo, fue arrancado por la Iglesia Católica, el libro de Enoc. En este libro de Enoc aparece ahí la caída de Satanás, la rebelión de él en la tierra. De hecho, el nombre es Lucifer, porque la palabra Lucifer es portador de luz. Él era un querubín, era como el primer ministro de Dios. Él gobernaba el cielo, era el creador de la alabanza y dirigía las huestes celestiales. Pero dice la palabra que se ensorbeció, quiso ocupar el lugar de Elohim y fue arrojado a la tierra con la tercera parte de los ángeles. Cuando él es arrojado, pero no a la tierra, sino que arrojado a la tierra, al planeta, ahí se convirtió en Hasatán, el opositor. Pasó de ser Luzbel, portador de luz, a ser Hasatán, el opositor. De hecho, gente que hoy adora a Satanás, que lo adora, no le dicen Satanás. Los seguidores del demonio le dicen Lucifer. Ellos se llaman luciferinos. Esos se llaman iglesia de Lucifer porque para ellos es el portador de la luz, no Hasatán, que se convirtió en el opositor o el adversario a Adonai. Y tenemos textos bíblicos que corroboran esto en Isaías 14:12 y en Ezequiel 28:16. Voy a pedir que lo leas. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y Ezequiel 28:16. Fíjense que acá está hablando de esa caída justamente. Ezequiel 28:16. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Elohim y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Bueno, acá vemos que vuelve a confirmar el texto que fue arrojado a la tierra. Y por esa razón había tinieblas. Y por esa razón había tinieblas y había vacío, no había forma y no había contenido. Y tiene que ver con esto. Pero que en el versículo, seguimos con el versículo siguiente, que dice el versículo 3. El 3 dice, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Bueno, acá tenemos una revelación tremenda. Cuando él dice sea la luz, él está diciendo que él es el que pone fin a la oscuridad. La palabra luz en hebreo es or, que significa luz, pero no la luz que conocemos, no es la luz del sol porque todavía no había creado los astros, no es la luz que nosotros conocemos, sino que es Él mismo el que separa las tinieblas de la luz. Por eso Yeshua dijo, Ani or Haolam, yo soy la luz del mundo. Haolam, Olam, el mundo. Ani or Haolam, yo soy la luz del mundo. Y está hablando justamente de esta luz que es la que separa la luz de las tinieblas, se revela a sí mismo porque no había sido creado todavía el sol y ningún astro. También esta luz es la que tiene que ver con Apocalipsis, cuando dice el libro de Apocalipsis
en la parte final que habla de que no habrá sol ni luna en la ciudad nueva, en la Nueva Jerusalén, porque dice que Él mismo será la luz. Amén. Qué O bueno. sea, su luz es la que va a alumbrar la ciudad. El resplandor de su presencia es la Shekinah. La Shekinah, la presencia es esa luz que dijo sea la luz. Él mismo, la Shekinah, su presencia, la Kabot, su gloria. Amén. Y vemos también que también la palabra tinieblas, que dice acá que las tinieblas están sobre la faz del abismo, no se refiere a la oscuridad como noche. Porque la palabra tiniebla que se usa en este texto es jeros. Jeros es oscuridad de maldad. Porque la palabra noche en hebreo es laila. Por eso decimos laila top. Oscuridad de noche es laila. Y oscuridad de tiniebla tiene otro significado. Vieron que no es lo mismo, ¿verdad? Por eso que importante es que es conocer el texto original. Entonces, él dijo, sea la luz. Hermoso, ¿verdad? Porque Hermoso. esa luz fue la que también un día nosotros estuvimos en tiniebla. Y esa luz fue la que nos alumbró. Amén. Qué hermosa la palabra, ¿no? Y vos sabés que tomaba en cuenta, ¿no? Nosotros somos esa tierra. Somos esa tierra que estaba desordenada y estaba vacía. Estábamos en un caos. Estábamos en tinieblas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vino la luz, Patri. Vino la luz a nuestra vida. Y Él dice que hizo una separación. Amén. Porque Él quiere separar muchas cosas de nosotros. Él las quiere separar. Separó las tinieblas de la luz. ¿Y para qué todo esto, no? Porque uno dice, ¿pero para qué? Para ordenar. Para ordenar. Para ordenar todo lo que allí estaba, dice, desordenado y estaba vacío. Así que esta palabra, la verdad que me ha tocado mucho. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el propósito? Porque también hay un propósito. Para que nosotros demos, esa tierra tiene que estar preparada, Amén. Tiene que estar lista. ¿Para qué? Para que nosotros demos fruto. Amén. Vos fijate, Vero, que lo que estás diciendo, o sea, que vos estás diciendo que lo que pasó en la creación es lo mismo que hace Adonai con nuestras vidas. Amén. Nosotros vivíamos en tinieblas, sin forma, sin contenido, ¿no? Sin nada. Y Él, esa luz, Él dijo, sea la luz en nuestra, y Amén. comenzó la luz en nuestra vida. Y esa luz fue la que empezó a crear orden, ¿no? A crear el orden. Más allá que sabemos que desde el hebreo es sin forma, ¿no? No existe la palabra orden en el hebreo, en realidad tiene otra connotación. Y después que Él dice, sea la luz, ¿qué es lo que sigue? Ahí comienza a llenar de contenido, a llenar de contenido, a darle forma. ¿Y qué pasa ahí? A ver, seguimos con el versículo. El 4. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Amén. El 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Bueno, acá quiero aclarar también que no es el día y la noche como nosotros lo conocemos. Esto también ha sido alterado, porque en realidad cuando dice día, habla de claridad. En la Biblia original habla de luz. Sigue siendo el tema de la luz y la iluminación. Y la noche sería lo profundo, lo feo, lo agreste, lo negativo. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué no es el día como nosotros creemos que era el día de nosotros? ¿Por qué? Porque todavía no había sido creado el sol. Y lo que nosotros sabemos que origina el día y la noche, ¿qué es? Es el movimiento de rotación de la Tierra alrededor del sol, ¿verdad? Uh-huh. La Tierra gira alrededor del sol 24 horas y es lo que origina el día y la noche. Bueno, Amén. no existía todavía el sol. No existía, por lo tanto, no era el día que nosotros conocemos. O sea, ahí hay lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Al no haber el original, no estar el original, se buscó una palabra
parecida, pero que tampoco es parecida porque se perdió un poco el significado, porque muchos ateos usaron esto, que primero crea el día y la noche y después aparece el sol, lo usaron para decir que la Biblia se contradice. Muchos ateos dijeron, se contradice. En un versículo dice, ¿cómo? Dice que llamó luz al día y a la noche y el sol todavía no lo había creado. Bueno, pero estamos hablando que desde el hebreo no es así. Entonces, vamos a ver que ahora sí va a crear los astros. A ver. El 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, separe las aguas de las aguas. Bueno, acá dice haya expansión. ¿Por qué dice separe las aguas de las aguas? Dijimos que la palabra cielos significa shamahim. Shamahim es cielo. Y es una palabra compuesta. Sería aire y agua. Vapor de agua. Agua es maíz, es agua. Entonces, por eso, porque ¿qué separó las aguas de las hojas? Dejó el agua en estado líquido separó el agua en estado líquido del estado gaseoso. La atmósfera que nosotros tenemos tiene la misma cantidad de elementos químicos que el agua. El agua tiene a ver si se acuerda, por eso acá vas a aprender de todo. Acá te vamos a enseñar todo. El agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿verdad? Ese es el compuesto del agua. Pero en la atmósfera hay muchos gases, de los cuales, ¿cuál es el mayor gas que mayor proporción? Es oxígeno, ¿verdad? Nosotros sin oxígeno nos moriríamos, pero el shamahim es un compuesto de los dos. Por eso nosotros todos conocemos el ciclo del agua, ¿verdad? Que el sol calienta el agua de los mares, se eleva, se va en forma de nube y vuelve en forma de lluvia. La atmósfera no es más que vapor. Por eso los días de humedad como hoy, uno se siente pesado. Por eso uno no le duele el cuerpo, no tiene ganas de andar, por la presión, la gran cantidad de presión atmosférica que hay. Por eso separó las aguas de las aguas, separó la bóveda celeste del agua en estado gaseoso del agua en estado líquido. Eso significa shamahim, es la combinación. Sí, porque la palabra cielo es una palabra en español que no significa nada, ¿verdad? Y el 7 dice, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Acá vemos que aparece primer día, segundo día. Esos días no son los días, volvemos a lo mismo de nosotros, porque el tiempo no existía todavía, porque sabemos que el tiempo está determinado por la Tierra girando alrededor del Sol en 24 horas, pero también el movimiento de traslación de la Tierra, el movimiento de rotación de la Tierra alrededor de su eje son 24 horas, ¿verdad? Que nos da el día, pero el movimiento de rotación de la Tierra alrededor del Sol son ¿cuántos días? 365 días, por lo tanto no estaba el Sol, así que no era el tiempo cronológico. La palabra cronos en griego es tiempo. Es justamente ese tiempo. De hecho, dice la palabra que un día pues, es como 1000 años. Sí. El 9. Dijo también Dios, júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. El 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Bien, bien. Ahí vemos que separó los hábitats, ¿no? La biología habla de que para que aparezca un individuo vivo tiene que haber un hábitat o un ambiente. Entonces, separó la tierra, se quedó la tierra y por lo que. Y ahí fue, oye que Adonai es orden. Él antes de crear seres vivos tuvo que hacer ¿qué? Crear el ambiente. Ahí por está. Eso así es en nuestra vida. Así nuestra Así vida. es en nuestra vida, un paso a la vez. Adonai no nos arregla todo de golpe, sino que va poniendo orden, ¿no? Es nuestro Adonai, nuestro Elohim es maravilloso. Qué maravilloso. Amén. Sí. El 11.
Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. El 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. O sea que Adonai dio puso los primeros y le dio la orden que se multipliquen. Después lo vamos a ver. Entonces vemos que acá tenemos un principio científico y biológico muy importante, porque nosotros sabemos que sin las plantas verdes no habría vida en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque son las plantas productoras de alimento. Gracias a la clorofila, Sí. ellas pueden producir alimento. Acá dice que lo primero que creó fue la hierba verde. Estas plantas hacen el proceso inverso a nosotros. Nosotros respiramos, cuando inspiramos, y el oxígeno que está en el aire. Ese oxígeno es llevado por la sangre a nuestra célula y devolvemos a la atmósfera el dióxido de carbono. O sea, eso es en un instante. ¿Cuánto tiempo tardamos en respirar? No sé, un segundo. Segundos, menos de segundo, eso. Entonces, nosotros le devolvemos a la atmósfera el dióxido de carbono. La planta verde, gracias a la clorofila, agarra ese dióxido de carbono, respira ese dióxido de carbono, toma el carbono y para sí se queda con el carbono para fabricar alimento y devuelve el oxígeno para que nosotros lo podamos respirar. Qué bárbaro. Qué tremendo, porque tenía que ser justamente, primero tenía que aparecer esta hierba, estas plantas, para que pudieran existir fruto y si no se hubiera podido. Tremendo, ¿no? Tremendo, sí. Bueno, y dice, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Después dice el 14, dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para el día y años. Bueno, acá vemos que acá sí aparece el día y la noche verdadera. O sea, Él crea, ¿no? Y el sol crea la luna, crea todo para que sirvan de lumbreras, dice, para diferenciar el día de la noche. Pero también habla de las estaciones, ¿verdad? Pero esas estaciones no son las estaciones que nosotros conocemos desde el español, que es la primavera, verano, invierno, sino que en el hebreo son las moed. Las moed son las fiestas que Él instituyó que la cumplamos. Y esas fiestas están todas determinadas por el movimiento de la luna. De hecho, acá voy a hacer una aclaración, que el sol, la luz que irradia del sol, como la luz eso en el hebreo es maor. ¿Y qué significa? Objetos que irradian luz. El sol fue creado, o sea, esa luz que emana el sol, el maor, no es la misma que el or de Yeshua, ni el or que dice yo soy la luz del mundo. Es la luz natural, que separó el día de la noche. No nos olvidemos que también acá aparece una revelación muy importante. Fíjense que el tiempo es de tarde a tarde, porque el calendario siempre fue así. Todos los pueblos antiguos tenían este calendario. El primer que instituyó este calendario fue el mismo Elohim. El mismo Dios instituyó este calendario. ¿Por qué los pueblos antiguos después, mucho tiempo después, desde los egipcios hasta los sidonios, hasta los babilónicos, usaban este calendario? ¿Saben por qué? ¿Cómo sabían ellos? Muy simple, porque todos eran descendientes de Adán y Eva. Todos eran descendientes de la primera pareja. Por eso existía, aún los romanos, en tiempo de los romanos, estaba este calendario también. El que cambió el calendario que tenemos nosotros por el sol, el calendario solar, fue la Iglesia Católica. Fue un papa, el Papa Gregorio, que decidió hacer este calendario solar para que por una cuestión de cálculo, para que sean 365 días alrededor del sol, pero también había un trasfondo religioso, porque ellos eran adoradores del dios sol. Y después lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando ellos descubren que los planetas giran alrededor del sol, hacen este calendario que se instituyó ya con el catolicismo. O sea que nunca antes, de hecho todos los pueblos antiguos se guiaron por el imperio griego, el imperio romano, por este calendario. Sí, seguimos, ya casi terminamos. Sí, sí. La última parte. Bueno, y sea por lumbreras
en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día y la lumbrera menor para que señoree en la noche, e hizo también las estrellas. Bueno, las estrellas en realidad son constelaciones, ¿no? Las primeras que estaban, pero vemos aquí entonces, y cerraríamos con, ¿qué sigue después? Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Elohim que era bueno, y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Bueno, acá vemos que no es que luz, tiniebla, volvemos a lo mismo, es una mala interpretación del texto. Y bueno, y el 20 dice que dijo Dios, produzcan las aguas, seres vivientes, y aves que vuelan sobre la tierra, y abierta la expansión de los cielos. Bueno, acá vemos que comienza a crear los seres vivos y dice que salen del agua. Y esto también tiene relación con lo que dice la biología, porque la biología dice que los primeros seres vivos salen del agua, que son los animales unicelulares, aquellos que no se reproducen. Entonces vemos el orden de Adonai en la creación. Amén. El orden en su creación. Y no solamente los animales de mar, sino también las aves. Las aves también salieron de las aguas. Y ustedes ven que hoy, bueno, nosotros vemos a las aves, que ellos se posan casi sobre el agua. Hay aves que son acuáticas, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿No? Sí. Entonces, terminamos acá y seguimos en el próximo programa, que vamos a ya rumbo a la creación de los animales, a la creación del hombre, y una revelación muy importante, que es el día de descanso, el séptimo día que Él descansó, que es el Shabbat. Así que no te pierdas el próximo programa, porque vamos a estar siguiendo con este tema, hablando de cómo nacen los seres vivos, la creación del hombre, pero sobre todas las cosas, el día de reposo, el Shabbat, el día de descanso. Hoy no llegamos con el tiempo, pero te esperamos el próximo lunes a las 20:30 por esta emisora. Muchas gracias por estar escuchándonos. Podés escribirnos, podés pedir material si lo querés, y te esperamos. Te esperamos el próximo lunes. También espero que hayas anotado, que esto haya despertado el hambre y la sed por la bendita palabra. ¿Sí, Vero? Bueno, muchas gracias por estar ahí, por estar muy atentos, gracias por todos los saludos, muchas bendiciones. Estaría muy bueno que nos den, cuando esté subido en YouTube, un like, es muy importante, porque así YouTube lo sube, lo recomienda. Y bueno, y compartan este estudio, es muy importante. En otras plataformas hay que pagar, y aquí es gratuito, así que es una gran bendición. Es como decíamos al principio, esta agua que corre, que fluya para la sed, para que esta agua calme esa sed, ¿no? Que en un principio, como decíamos al principio, nuestra vida estaba en un caos, y él vino a darnos esta agua viva, para beber de esta agua. Así que es muy importante comer este pan, beber esta agua, que es muy saludable para nuestra vida. Bueno, gracias y shalom. Amén, amén. Y recordá, mirá la transmisión y danos un like. Danos un like, porque eso nos ayuda también a poder crecer, a poder seguir divulgando este tema tan precioso como es conocer el origen de todas las cosas. Bereshit. Así que tengas una excelente noche, bendecida. Amén. Y shalom, shalom. Shalom. La radio está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36. La radio está con vos. Radio Keilah 95.5.